Buenas tardes. Vamos a dar comienzo, si les parece, a la segunda sesión del seminario sobre discapacidad en torno a la Ley 8/2021. Hoy contamos con don Vicente Rodríguez Moreno Torres, notario de Béjar, y bueno, pues agradecerle al Colegio de Notarial de Andalucía, en la sede de Granada, pues esta acogida. Y también, pues, especialmente al ponente y a todos los presentes, que algunos, pues, ya estuvisteis en la primera ponencia. Le voy a pasar la palabra a Juan Pablo para que presente a don Vicente y cuando quiera, Juan Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues bien, la ponencia de hoy corre a cargo de don Vicente Rodríguez Moreno Torres, que, como ha dicho ya Carmen, es notario en Berja, en la provincia de Almería, y va a tratar sobre las directrices, sobre la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en la aplicación de la Ley 8/2021, 4 años y algo más, no haber transcurrido 4 años y algo más de su entrada en vigor. Bueno, decir que don Vicente es notario creo que es suficiente carta de presentación. De todas maneras, voy a hacer referencia a algunas cuestiones que ponen de relieve que estamos ante un jurista top y un jurista con una gran trayectoria y un futuro todavía mejor. Él es graduado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Reseñar que el grado en Derecho se cursa en 4 años y él lo cursó en 3. Aprobó las oposiciones a notaría en el año 2020, con 24 años. Su primera notaría fue en la provincia de Lleida, donde ha servido, como se decía antiguamente, durante 1 año y medio. Y desde el año 2022, como ha dicho Carmen, sirve en la notaría de Berja, en Almería. Además, es preparador de opositores, lo que dice también mucho de él, de su agradecimiento a quienes los prepararon a él y a seguir esa línea y esa tradición entre notarios de prepararse uno a otros, a los futuros opositores, a futuros notarios. Y nada, como lo importante es lo que él va a decir, agradecerle mucho su disponibilidad y sus facilidades para estar hoy aquí con nosotros y ojalá sea la primera de muchas futuras colaboraciones con FEPE. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por asistir y por venir a escuchar esta ponencia. Lo primero, bueno, agradecer tanto a Carmen, porque con ella tuve el motivo de hablar sobre el tema que íbamos a tratar en esta charla, de este seminario, y estuvimos viendo a ver cuál era, pues, un tema que podía ser de interés práctico para el día a día del despacho. También agradecer a María, oficial mayor del Colegio Notarial, porque sin el tema logístico y sin poner a nuestra disposición y coordinar, pues, que podamos utilizar esta preciosa sala y este lugar tan bonito, pues no sería posible que este seminario tuviera lugar. Y por supuesto a Juan Pablo, que también tuve la oportunidad y la suerte de escuchar su anterior ponencia y bueno, espero estar a la altura de tus palabras en esta charla. Lo primero que quiero hacer es hacer una breve introducción de cómo voy a enfocar esta ponencia, y es cierto que por razones de tiempo tampoco puedo hacer una disertación profunda sobre el tema que nos ocupa, pero mi idea es brindar certeza en la actuación en el día a día del despacho, es decir, en los supuestos que se nos plantean día a día en las notarías y que, como suponen una regla especial que se sale del supuesto general en el que una persona, pues, tiene toda la actitud para ejercer su capacidad jurídica, pues es normal que salten las alarmas y que, lógicamente, pues nos preocupemos ante la inseguridad de no saber cómo actuar con esta nueva norma, pues que ha supuesto un cambio radical en el sistema de capacidad. Lo cierto es que cuando me propusieron hablar de este tema, lo primero que pensé es cómo voy a hablar yo del tema de la Ley 8/2021, teniendo en cuenta que yo, cuando estudié la oposición, allá por año 2017-2019, yo me estudié el sistema anterior de capacidad. Entonces, bueno, digamos que tampoco es que tenga un conocimiento excesivamente profundo, pero es precisamente, como comentábamos antes, pues este tipo de cosas te permiten profundizar mucho en el conocimiento de la materia. Y la verdad es que me ha servido, pues, sobre todo para aprender muchas cosas prácticas del día a día.
Entonces, a modo de introducción, como se recoge en la Convención de la ONU de 13 de diciembre de 2006, puede destacar que ha cambiado radicalmente el sistema de capacidad en nuestro ordenamiento jurídico. Antiguamente se partía de la preeminencia del mecanismo de protección de la incapacitación para las personas con discapacidad y, por lo tanto, la sustitución de su voluntad, y con la Ley 8/2021 pues ocurre justamente al contrario, surge el concepto de medidas de apoyo, que lo que se pretende es que permitan que la persona pueda conformar y expresar su voluntad y que ésta pues, se pueda manifestar con arreglo a su voluntad, deseo y preferencia. De esta manera podrá ejercer su capacidad jurídica en condiciones de igualdad a las demás personas y de esta manera pues dignificarse, ¿no? Un valor superior de nuestra Constitución, que junto con el libre desarrollo de la personalidad están consagrados en el artículo 9 de la Constitución. Entonces, la idea central que recoge esta convención y esta norma es la idea de que la persona con discapacidad se debe fomentar que desarrolle su propio proceso de toma de decisiones. Ya no se trata de apartarlo, de relegarlo en segundo plano, de decidir por él, sino que se trata de fomentar que él pueda tomar una decisión acorde a su voluntad, independientemente de que esa decisión sea objetivamente la más beneficiosa para él, que era lo que se entendía con la anterior normativa. También hay dos principios que recoge la exposición de motivos de la norma y que ya la jurisprudencia se venía haciendo eco desde la Convención de la ONU, que son los principios de necesidad y de proporcionalidad, que quiero dejar constancia de ellos porque tienen que regir en la aplicación, ¿no?, de esta normativa. El principio de necesidad no significa otra cosa que, digamos, se ejerzan medidas de apoyo cuando realmente lo necesita la persona, puesto que en muchos casos, con el apoyo institucional del notario, incluso adaptando el lenguaje, intentando repetir las cosas despacio, etcétera, es muy posible lograr que esa persona entienda la trascendencia del negocio jurídico y pueda expresar su voluntad para otorgarlo. Por lo tanto, las medidas de apoyo solamente tendrán lugar cuando realmente sean necesarias para que de esta manera pues se pueda fomentar su proceso de toma de decisiones. Y por otra parte, el principio de proporcionalidad, que también debe inspirar la aplicación de la norma, que se traduce en lo que comentaba Juan Pablo en la anterior ponencia, que es en confeccionar ese traje a medida de la persona con discapacidad, porque hay casos pues, muy dispares en la práctica. No es lo mismo una persona que se encuentra en un estado vegetativo y por lo tanto es absolutamente inviable que conforme y exprese su voluntad, que una persona que tiene un deterioro cognitivo leve y que por tanto con una simple asistencia pues es posible que pueda conformarla y expresarla. A partir de aquí lo que voy a hacer es un breve repaso teórico de las medidas de apoyo que existen con la nueva norma y una vez que defina cada una de ellas desde el punto de vista puramente teórico, pues vamos a ver alguna resolución de estos últimos años de la Dirección General en la materia. Las medidas de apoyo se pueden clasificar en dos tipos, en voluntarias y en judiciales. Las medidas voluntarias, pues como su propio nombre indica, son las que establece la propia persona en previsión de que en el futuro precise de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. El legislador ha sido claro y le da preeminencia a estas medidas voluntarias de apoyo. ¿Por qué? Porque se está cristalizando la voluntad de esa persona cuando se encuentra en condiciones de expresar su voluntad y esa voluntad es la que debe ser respetada posteriormente cuando no pueda ejercerla por una determinada condición. Dentro de estas medidas voluntarias encontramos los poderes con cláusula de subsistencia, los poderes preventivos y la guarda de hecho, que luego veremos cada una con detenimiento. Y por otro lado encontramos las medidas judiciales, que son aquellas cuya constitución pues, corresponde a la autoridad judicial previo trámite del procedimiento oportuno con la debida garantía y que básicamente se resumen en la curatela, que puede ser asistencial o representativa, y en el defensor judicial, que también luego veremos con detalle. Vamos a empezar con los poderes preventivos. Dentro de los poderes preventivos, tradicionalmente se venía distinguiendo dos tipos de poderes y esta distinción ya ha cristalizado con la nueva norma, que es la diferencia entre los poderes con cláusula de subsistencia y el poder preventivo en sentido estricto. El poder con cláusula de subsistencia es un poder que puede ser de cualquier tipo, un poder, por ejemplo, para arrendar inmuebles, un poder para vender propiedades, incluso un poder general, pero el otorgante incorpora una cláusula de que ese poder subsista en el caso de que precise de apoyo en el futuro en el ejercicio de su capacidad jurídica. Junto a este poder con cláusula de subsistencia encontramos el poder preventivo en sentido estricto, que está pensado para el otro caso, es decir, el poder no despliega efectos en el momento del otorgamiento,
sino que los despliega y se puede utilizar como mecanismo de representación cuando el poder dante pues, precisa de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y aquí se plantea el primer problema práctico que yo quiero que abordemos, que es cómo se acredita que esa persona, que ese poder dante, precisa de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica y, por tanto, se puede hacer uso del poder preventivo. Aquí el legislador ha sido claro y ha establecido un criterio escalonado, un criterio jerárquico. En primer lugar, el artículo 157 del Código Civil dice que habrá que estar a las previsiones del poder dante. Estas previsiones pues, pueden ser de muy diversa índole, como por ejemplo, pues se podrá utilizar el poder preventivo cuando se aporte certificado médico expedido por 2 facultativos colegiados, uno de los cuales esté especializado en geriatría, neurología, psiquiatría, etcétera. Otro ejemplo sería, se podrá utilizar el poder preventivo cuando se incorpore la declaración jurada de 2 personas de confianza designadas con nombre y apellido, etcétera. Aquí ejemplos, pues hay miles, y ya depende de lo que haya establecido el otorgante. En el caso de que el otorgante no haya establecido ninguna previsión o por alguna razón sea imposible acreditar tales extremos, pues subsidiariamente el legislador en el artículo 257 habla de la herramienta del acta de notoriedad. El acta de notoriedad, como sabemos, es un acta notarial donde el notario, previa las oportunas comprobaciones, pues declara público notorio un determinado hecho al que el ordenamiento vincula unos efectos jurídicos. Por tanto, el acta de notoriedad puede servir para acreditar, porque es un soporte documental público, que efectivamente esa persona se encuentra precisada de apoyo y que, por tanto, el poder preventivo puede utilizarse para representarla. Lo que sí ha establecido el legislador es una garantía adicional, que es el hecho de que a ese acta de notoriedad, para acreditar la utilización del poder preventivo, se debe incorporar un informe pericial en el mismo sentido que en el del notario. Es decir, que una persona pues, con formación técnica puede decir que efectivamente esa persona precisa de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Como disposiciones comunes a ambos tipos de poderes, tanto al poder con cláusula de subsistencia como al poder preventivo, quiero destacar unas cuantas que son importantes en el día a día de la notaría. La primera es la obligatoriedad de inscripción en el registro civil. La particularidad que tienen estos poderes frente a cualquier otro que podemos otorgar es que estamos obligados, tal y como establece el Código Civil, los notarios, a remitir al registro civil pues, la comunicación de que se ha otorgado un poder preventivo o un poder con cláusula de subsistencia para que se anote en el registro individual del otorgante. Esto es fundamental y es la base o el pilar del sistema de publicidad que establece la Ley 8/2021 al reformar la Ley del Registro Civil de 2011, y de lo que se trata es que en el caso de que el juez posteriormente tenga que constituir alguna medida de apoyo, pues pueda solicitar una certificación del Registro Civil y comprobar pues, cuál es la situación de esa persona y a qué personas se ha propuesto, por ejemplo, para desempeñar el cargo de curador, qué personas se han excluido expresamente, quién venía ejerciendo el apoyo o quién venía designado como posible representante, etcétera. Por lo tanto, esta sería, digamos, la primera norma que tenemos que tener muy en cuenta en la práctica, y es que estos poderes se deben de remitir con carácter obligatorio y de oficio al registro civil para su inscripción. Otras cuestiones comunes a este tipo de poderes preventivos es la subsistencia de los mismos, aunque se constituyan otras medidas voluntarias o judiciales. De nuevo, aquí se puede observar la preferencia que tiene el legislador por respetar la voluntad de la persona cuando efectivamente podía manifestarla. Y también destacar la remisión normativa que establece el Código Civil a las normas de la curatela en aquellos casos en los que se trata de un poder que comprende todos los negocios del otorgante, es decir, cuando se trata de un poder general al uso. En este caso, el Código Civil remite a la norma de la curatela y, por lo tanto, el apoderado deberá obtener autorización judicial para todos los actos del artículo 287 del Código Civil, salvo que dispense en el propio poder de la necesidad de obtener esa autorización judicial, como también comentaba Juan Pablo el otro día. Vamos a analizar la primera resolución, que es la de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 4 de noviembre de 2022, en la que se trata de la escribibilidad de una escritura de herencia en la que uno de los herederos aparece representado por otro heredero en base a un poder preventivo, y el notario, para juzgar, digamos, la vigencia de ese poder preventivo, se basa en un certificado médico que está fechado en el año 1990. Ese certificado médico era una calificación definitiva de minusvalía concedido por la Comunidad Autónoma de Valencia, y lo utilizaba también de base en la escritura para solicitar una bonificación fiscal en el impuesto de sucesiones. Entonces, el registrador de la propiedad, pues en su nota de calificación considera que se han cometido dos defectos en esta escritura de herencia.
La primera es la falta de coherencia temporal entre el certificado médico que sirve de base para estimar, digamos, que ese poder preventivo pues está desplegando todos sus efectos y el negocio jurídico concreto que se está otorgando en este año 2022, que es la herencia, porque efectivamente pues desde 1990 hasta 2022 ha transcurrido un periodo de tiempo considerable y se puede llegar a entender que han podido cambiar las circunstancias que dieron lugar a la emisión de ese certificado. Y además también alega el registrador que hay una falta de claridad en la residencia identificativa del poder preventivo y la expresión del juicio de suficiencia por parte del notario, porque no se hace constar si el poder preventivo comprende o no comprende todos los negocios del otorgante, lo cual, como hemos visto, es fundamental, porque si efectivamente comprende todos los negocios del otorgante, pues haría falta autorización judicial para aceptar la herencia pura y simplemente. El notario, frente a esta nota de calificación, interpone recurso alegando pues, una doctrina clásica de los artículos 166 del Reglamento Notarial y 98 de la Ley 24/2001 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que dicen que el notario cumple con hacer constancia de la reseña identificativa del poder, es decir, hacer constar qué notario ha otorgado ese poder, en qué fecha y el número de protocolo, y que explicite el juicio de suficiencia de las facultades representativas, es decir, el juicio de que, según él, pues tiene facultades suficientes para otorgar el negocio jurídico concreto, en este caso la herencia. Además, el notario alega también la disposición transitoria tercera de la Ley 8/2021, que exceptúa la aplicación de una serie de artículos, en concreto el 289 a 290 del Código Civil, para aquellos poderes que se hayan otorgado con anterioridad a la Ley 8/2021, pero que desplieguen sus efectos con posterioridad a la misma. Y como dentro de esos artículos pues está el 287, pues el notario considera que no sería necesario obtener autorización judicial. Y ante esta discusión jurídica, ¿cómo resuelve la Dirección General? Bueno, pues lo que hace es distinguir entre los poderes genéricos y los poderes preventivos. Y aquí vamos a extraer una primera norma práctica también de gran utilidad. Para los poderes con carácter general, para cualquier tipo de poder, le da la razón al notario y dice que efectivamente no es necesario que explicite las comprobaciones, las circunstancias o los elementos de juicio que haya tomado en consideración para emitir ese juicio de suficiencia, porque ello implicaría permitir al registrador que juzgue la corrección del juicio de suficiencia de facultades representativas, y esto es algo que excede de su competencia y que quedaría para un eventual proceso judicial pues que se pudiera iniciar a instancia de parte. En este mismo sentido, pues alega la Dirección General una sentencia del Supremo de 2011, de 23 de septiembre, en la que el registrador de la propiedad había emitido una calificación negativa en base a un juicio de suficiencia que se había extendido tomando como base una copia autorizada parcial de una escritura de poder, considerando el registrador que no era factible que el notario tuviera con certeza absoluta de que esa persona, ese apoderado, tuviera facultades representativas. Pero bueno, aquí alguien tendrá que haberle dicho al registrador que el reglamento notarial es claro y exige que el notario, cuando pide una copia autorizada parcial, pues tiene no solo que dar fe, sino dejar constancia en esa copia autorizada de que en lo que se omite en esa copia parcial no hay nada que restrinja, amplíe o modifique lo que se inserta. Por lo tanto, efectivamente, el Tribunal Supremo pues, da la razón al notario y considera que el registrador pues, no puede entrar a juzgar la corrección de ese juicio. Lo mismo ocurre también en la práctica cuando vemos pues, poderes sujetos a términos, poderes sujetos a condiciones suspensivas o resolutorias, donde no es necesario explicitar en la intervención de la escritura si se ha cumplido o no se ha cumplido la condición y si ha llegado o no ha llegado el término. Simplemente hacemos constar que el apoderado tiene facultad representativa y con eso es suficiente. De hecho, la Dirección General dice que no hay ninguna norma que exista declaración específica en la que el notario tenga que declarar pues, la vigencia y la virtualidad del poder y el registrado, por lo tanto, tiene que confiar en el juicio del notario. Esta sería la regla general, lo que venimos conociendo hasta ahora. ¿Cuál es la regla especial que tenemos que tener en cuenta para la práctica? Pues que con los poderes preventivos, la Dirección General considera que el notario debe reforzar su actuación porque el legislador lo ha erigido como garante del cumplimiento de las previsiones del poder dante. Es decir, él es el filtro central que comprueba que se están cumpliendo esas previsiones del poder dante y que el poder preventivo efectivamente se puede utilizar con carácter representativo. Por lo tanto, la Dirección General apunta que el notario debe expresar con claridad suficiente todas las comprobaciones o todas las circunstancias que haya tenido en consideración para emitir ese juicio de suficiencia. Incluso dice la Dirección General obiterdista que se podría utilizar un acta notarial, pues digamos, si es necesario, con un informe pericial, para acreditar el cumplimiento o las comprobaciones que se hayan hecho. En este caso concreto, aterrizándolo al caso de esta resolución, a esta herencia con un certificado médico de 1990, pues lo que dice la Dirección General es que efectivamente el notario tenía que haber hecho constar en la escritura, en la intervención,
que este certificado médico está expedido por tal persona, es decir, hacer constar el autor de ese certificado médico. Lógicamente, pues habrá que legitimar la firma. También el objeto de ese certificado médico, es decir, cuál es, digamos, en lo que se centra o lo que trata de acreditar ese certificado, y también la fecha concreta de ese documento. En el caso de que el notario haya expresado tales extremos, ya sí que es cierto que el registrador no podrá entrar a juzgar la corrección del juicio de suficiencia. Pero entonces nos queda claro que cuando se trata de un poder preventivo, primera regla práctica, es necesario que hagamos constar con la precisión adecuada y con la claridad necesaria todos los elementos que resulten del documento que hayamos utilizado para entender que ese poder preventivo pues ya se puede utilizar porque la persona que lo ha otorgado pues precisa de medidas de apoyo. A continuación vamos a analizar también un poco la guarda de hecho, que yo creo que es una de las medidas de apoyo pues más, digamos que más se destacan con la nueva norma o que más utilidad práctica pues tienen, ¿no? Porque es una medida de apoyo informal. Eso quiere decir que no es necesario que exista un título habilitante para su uso, es decir, no es necesario que exista una escritura pública de constitución de guarda de hecho en favor de una persona para que ésta pueda actuar como tal, o tampoco que exista una resolución judicial donde un juez haya determinado quién es el guardador de hecho de la persona que precisa el apoyo y qué actos puede o no puede realizar o con qué extensión. Entonces, al ser una medida informal, pues la cuestión que se plantea es cómo se puede acreditar quién es el guardador de hecho de una persona. Partimos de la idea de que la guarda de hecho se aplica según el Código Civil cuando no existen medidas voluntarias o judiciales de apoyo o cuando existiéndolas pues no se están aplicando eficazmente. El ejemplo paradigmático que a mí me viene a la cabeza o que yo veo en la práctica del despacho de un guardador de hecho, pues es una persona de avanzada edad, pongamos 80, 90 años, que comparece en la notaría asistida por su hijo o por su hija, soltero sin descendientes, que es precisamente la persona que vive con él, que le cuida, que se encarga de las tareas domésticas, que hace la compra, que va a cobrar la pensión, etcétera. Entonces, imaginemos el caso de que esta persona de avanzada edad pues, necesita de capital para mantener pues, su nivel de vida porque la pensión no le llega. En este caso nos planteamos, ¿puede otorgar una escritura de venta esta persona teniendo en cuenta que tiene un deterioro cognitivo severo en el sentido de que no termina de comprender por qué viene a la notaría, qué es lo que está haciendo? Bueno, pues aquí habrá que estar al caso concreto, pero la idea sería que a través del apoyo institucional del notario y de utilizando como intermediario, digamos, a este hijo, tratar de lograr que esta persona pueda entender, digamos, la trascendencia jurídica económica de ese acto, por qué se está haciendo, y tratar de lograr que a través de ese intermediario, a ver si puede expresar su voluntad de si efectivamente es lo que quiere. En cuyo caso se podría hacer una escritura de venta, compareciendo a él como vendedor para prestar el consentimiento si finalmente hemos conseguido que lo exprese y que lo conforme, asistido por su hijo como guardador de hecho. Este sería un caso, un ejemplo, pero podemos encontrar pues, muchísimos más en la práctica. Entonces, la cuestión que planteaba anteriormente, que es lo que nos vamos a centrar, porque la Dirección General pues, ha sentado un par de ideas sobre cómo se puede acreditar que la guarda de hecho pues, existe y efectivamente se está aplicando por una determinada persona y se está ejerciendo por una determinada persona. En este punto, pues cobra especial relevancia el acta de notoriedad, de nuevo, para acreditar la existencia de la guarda de hecho. El Consejo General del Notariado puso a disposición de las notarías un modelo de acta de notoriedad para acreditar la existencia de la guarda de hecho. No obstante, pues bueno, yo he hecho uno adaptado un poquito a mis criterios y también con ciertas aclaraciones para mis oficiales, dependiendo del caso concreto, que pondré a disposición a través de Carmen o de María, por si alguien está interesado en tenerlo. Y la verdad es que es un instrumento de gran utilidad práctica. Entonces, lo que quiero que analicemos es una resolución bastante reciente, de 24 de julio de 2024, en la que se otorga una herencia, estando uno de los herederos, digamos, compareciendo para prestar su consentimiento, pero asistido por un guardador de hecho, que es otro de los hermanos, utilizándose este acta de notoriedad para acreditar su existencia. En este caso, el registrador de la propiedad, pues lo que le choca es que en los libros del registro de la propiedad él tenía constancia de que esta persona estaba incapacitada judicialmente con arreglo a la antigua normativa y que estaba sujeta a la patria potestad prorrogada, que precisamente su ejercicio correspondía al padre difunto que causaba la herencia. Por lo tanto, él entendía que hacía falta autorización judicial de todo punto y que, por lo tanto, como no se había aportado, no era posible utilizar la guarda de hecho. Entonces, el notario en su recurso plantea una serie de cuestiones interesantes. La primera es si únicamente corresponde a la autoridad judicial determinar cuál es la medida de apoyo idónea en cada caso concreto, porque en este caso la patria potestad prorrogada había quedado extinguida por fallecimiento de su titular, que era el padre que causaba la herencia, y además es una figura que ha quedado distinta con la Ley 8/2021.
Entonces, pues difícilmente va a poder aplicarse esa medida. Entonces, en defecto de medida de apoyo, voluntariado judicial, pues ya nos está diciendo el legislador que se puede utilizar la guarda de hecho, ¿no? Como dice el notario. En este sentido, hay una sentencia del Tribunal Supremo, muy reciente también, de octubre de 2023, que dice literalmente lo siguiente: conforme al sistema de provisión de apoyos instaurado por la Ley 8/2021, si existe una guarda de hecho que cubre de manera adecuada todas las necesidades de apoyo de la persona, deja de ser necesario constituir apoyo judicial, porque la guarda de hecho es un medio legal de provisión de apoyo, aunque no requiera constitución formal. Bueno, el notario utiliza pues esta sentencia para reforzar su argumento. Además, alega el notario frente a la necesidad de autorización judicial que, como en esta herencia comparece la propia persona con discapacidad que presta su consentimiento, en este caso no tiene sentido pedir autorización judicial porque esta solo se exige cuando se está viendo sustituida su voluntad. El 287 está previsto para los actos en los que el curador representativo sustituye la voluntad de la persona que precisa de ese apoyo en actos de gran trascendencia económica o jurídica. En este caso, en esta herencia, como está compareciendo él mismo, asistido por su guardador, pues considera el notario que no haría falta autorización judicial. Ante esta discusión jurídica, ¿qué nos dice la Dirección General? Pues que efectivamente le da la razón al notario y dice que la guarda de hecho es una medida de apoyo informal que está recogida en la ley, su legitimación procede de la propia norma y que, por tanto, una vez acreditada, es totalmente válida y eficaz y se puede utilizar en la práctica. Ya hemos visto que se acredita con el acta de notoriedad. Y también la Dirección General le da un tironcillo de orejas tanto al registrador como al notario, porque ninguno de los dos se había dado cuenta de que el causante de la herencia tenía vecindad civil catalana. ¿Y qué significa eso? ¿En qué se traduce? Que en aplicación de las normas de derecho interregional, del artículo 16 del Código Civil, pues se produce una remisión al artículo 9.8 del Código Civil que establece que la sucesión se rige por la ley personal del causante, es decir, por el Código Civil de Cataluña, que en su libro cuarto establece que la aceptación de la herencia por personas que precisen medidas de apoyo se produce a beneficio de inventario por Ministerio de la Ley, ex ley. Entonces no hubiera sido ni siquiera necesario discutir sobre si hace falta autorización judicial o no para aceptar pura y simplemente porque ya por disposición de la ley se produce la aceptación a beneficio de inventario. Digamos, estas serían las dos cuestiones que plantea la Dirección General como ratio decidendi, ¿no?, para resolver este caso concreto. Pero luego también, de paso, sienta una idea, pues sabiendo que la guarda de hecho pues, es un mecanismo interesante para utilizar en la práctica. Y aquí viene, pues, de nuevo, otra regla que tenemos que tener en cuenta, y es que efectivamente el soporte documental idóneo para acreditar la existencia de la guarda de hecho es el acta de notoriedad que antes hemos comentado. Lo que sí dice la Dirección General es que este acta de notoriedad no encapsula en un momento determinado o no encapsula en el tiempo esa situación de hecho, es decir, esa guarda de hecho que está ocurriendo en ese momento y que ha quedado acreditada ante el notario. Por lo tanto, parece recomendable que el acta de notoriedad pues tenga coherencia temporal con la fecha del negocio jurídico que se está otorgando, porque si ha pasado un cierto tiempo, pues lo conveniente sería hacer un nuevo acta de notoriedad. Así no es lo mismo que la diferencia de tiempo entre el acta de notoriedad y el negocio jurídico que se otorga y que se sirve de ella, pues haya 3 meses de diferencia a que haya 5 años, lo que podemos presumir pues que sería conveniente otorgar una nueva. Y por otro lado, también aborda el tema de la autorización judicial para en el caso de que la herencia estuviera sujeta a derecho común. Y aquí aplica el artículo 264, apartado segundo, que dice literalmente que, en todo caso, el guardador de hecho, cuando tiene que prestar consentimiento en los actos del artículo 287, pues va a precisar autorización judicial. Y como sabemos, el apartado quinto, para aceptación sin beneficio de inventario, pues la exige. No obstante, esto ha dado pie a discusiones, porque es cierto que se produce una actuación asistencial del guardador de hecho, no representativa. Por lo tanto, se ha discutido mucho sobre si realmente es necesaria autorización judicial para que el guardador de hecho que asiste pues pueda, digamos en este caso, prestar esa asistencia en la aceptación de la herencia pura y simplemente. Existen diversos argumentos para considerar que no haría falta autorización judicial. Entre ellos voy a apuntar algunos simplemente por tenerlo en cuenta, pero dejando claro que la doctrina de la Dirección General es que el guardador de hecho va a necesitar autorización judicial en todo caso. Entonces, si atendemos al tenor literal del propio artículo 264 segundo, dice que el guardador de hecho precisa, para otorgar consentimiento en los actos del artículo 287, autorización judicial. Pero es que en este caso el guardador de hecho en esta herencia no está prestando el consentimiento, está prestando asentimiento, está asistiendo a la persona con discapacidad para que ella misma pueda expresar, pueda conformar y expresar su voluntad.
Entonces, realmente no está prestando un consentimiento o una declaración de voluntad que es la que sirve de base para el negocio jurídico concreto. Además, también si hacemos una interpretación sistemática del artículo 164, el apartado segundo al que se refiere la Dirección General remite al apartado primero. Y ese apartado primero se refiere a la guarda de hechos representativa y el procedimiento que tiene que seguir el guardador de jurisdicción voluntaria para obtener la autorización judicial. Por lo tanto, difícilmente se puede aplicar a la guarda asistencial si el propio artículo se está refiriendo a la guarda representativa. También hay que tener en cuenta que el 287 se refiere a la curatela representativa, no a la curatela asistencial. Entonces, no tiene mucho sentido hacer una interpretación extensiva de la curatela representativa a la guarda asistencial. Otra cosa sería que el precepto dijera que es para también esos actos requiere autorización judicial si es curatela asistencial, pero no es el caso. Entonces, yo creo que haciendo una interpretación restrictiva del 287, pues se debe exigir solamente cuando el guardador de hecho actúe con carácter representativo. Y por último, yo creo que el argumento de mayor peso pues, es el propio fundamento del artículo 287, que no es otro que establecer un control judicial para aquellos actos de trascendencia económica, jurídica o personal que realiza una persona con carácter representativo respecto de alguien que precisa apoyo y que son actos que está realizando por su sola voluntad, individualmente, sin tomar en consideración ni a la autoridad judicial ni a la propia persona con discapacidad porque está sustituyendo su voluntad. Entonces yo creo que si la propia persona con discapacidad está manifestando cuál es su voluntad, cuáles son sus deseos, cuáles son sus preferencias, sería contrario al espíritu de la norma que luego venga la autoridad judicial y, digamos, perfile esa declaración de voluntad, porque precisamente lo que se trata es de permitir que estas personas desarrollen su propio proceso de toma de decisiones. No obstante, la Dirección General asienta una idea clara y es que hace falta autorización judicial para los supuestos en los que comparezca el guardador de hecho, tanto con carácter asistencial como con carácter representativo, en los supuestos del artículo 287. Analizada la guarda de hecho, vamos a continuación a dar paso a las medidas de apoyo judiciales, que básicamente se resumen en dos, que son la curatela y el defensor judicial. Comenzando con una breve definición, la curatela es una medida de apoyo formal. Eso quiere decir que en este caso sí hay un título habilitante pues, que legitima la actuación del curador. ¿Cuál va a ser ese título habilitante? Pues la resolución judicial oportuna en la que el juez ha comprobado la idoneidad de la persona que tiene que desempeñar este cargo y le ha nombrado estableciéndole el alcance de su actuación. Es, por tanto, una medida de apoyo judicial independientemente de las disposiciones sobre autocuratela que haya establecido la propia persona y que el juez, lógicamente, tiene que tomar en consideración y le vinculan para constituir esa curatela. Además, es una medida de apoyo continuada, en el sentido de que está prevista para aquellos casos en que la persona precisa de apoyo de manera recurrente, de manera habitual, como veíamos anteriormente, por una persona que se encuentra en un estado vegetativo por consecuencia de un accidente de tráfico. Pues ahí, lógicamente, como tiene imposibilidad de prestar consentimiento, el mecanismo adecuado pues, deberá ser la curatela. Y además es una medida de apoyo que debe ser proporcionada. Veíamos el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque puede ser tanto asistencial como representativa dependiendo pues, de las circunstancias que concurran en la persona que precisa del apoyo. Por otra parte, junto a la curatela encontramos la medida de apoyo del defensor judicial, que también es una medida de apoyo formal porque procede de una resolución judicial, también tiene, por tanto, ese origen en el órgano judicial, pero en este caso tiene carácter ocasional, porque el defensor judicial solamente se va a nombrar para casos concretos, puntuales y principalmente para aquellos casos en los que exista conflicto de interés entre la persona que presta el apoyo y la persona apoyada. Definidas las dos medidas de apoyo judiciales, pues vamos a ver algunas resoluciones en las que se han utilizado en la práctica y qué nos viene diciendo la Dirección General al respecto. Vamos a comenzar con la resolución de 26 de julio de 2023, que es una herencia en la que un heredero estaba sujeto a la antigua tutela, ahora con la disposición transitoria segunda se ha convertido en curatela representativa, en la que en lugar de estar representado por este curador representativo, el notario le permite comparecer y prestar consentimiento a esa herencia mediante su apoyo institucional, así como la asistencia del curador. El registro de la propiedad alega dos cuestiones. Primero, que no está escrita en el registro civil la sentencia de incapacitación y la medida en cuestión, antigua tutela, ahora curatela representativa. Y por lo tanto no se pueden inscribir en el registro de la propiedad los actos realizados en utilización o en ejercicio de esa medida de apoyo si no está previamente inscrita pues, esa medida de apoyo en el registro civil. Y por otra parte, considera también el registrador de la propiedad que hace falta aprobación judicial de la partición porque al existir una curatela
pues el artículo 289 y 1060 del Código Civil es claro y dice que para la partición el curador precisa de aprobación posterior y no de autorización judicial previa. La Dirección General en este punto, bueno, da la razón al registrador en parte porque dice que a pesar de la loable iniciativa del notario para tratar de lograr que esa persona pueda prestar su consentimiento, pues lo cierto es que cuando existe una curatela representativa, que es una medida de apoyo formal y judicial, pues debe ser respetada. Entonces no vale que el notario interprete, digamos, que puede hacer una autorización asistencial de esa curatela con su apoyo institucional. En este caso, la Dirección General es clara. Solo cabe la revisión judicial de la curatela representativa y el notario no puede entrar a decidir en este caso si es la medida de apoyo más adecuada para este caso concreto. Y por lo tanto, si se mantiene por la idea de que es necesario que comparezca el curador representativo en nombre y representación de esta persona con discapacidad, pues va a ser necesaria también la aprobación judicial por el 289 y por el 1060. A continuación analizamos la resolución de 20 de marzo de 2024. Esta es interesante porque es una extinción de condominio de 7 fincas que se lleva a cabo por 3 hermanos, uno de los cuales había sido nombrado tutor y ahora es por tanto curador representativo de otro, y efectivamente comparece en la escritura pues representando a su hermano con discapacidad. ¿Cuál es la especialidad de esta escritura? Que se incorpora una autorización judicial donde el juez ha determinado tanto la valoración de cada uno de los bienes que componen ese condominio como también las adjudicaciones concretas que se tiene que hacer a cada uno de los condueños. Entonces, el registrador de la propiedad, frente a la actividad de esta escritura, lo que alega en su nota de calificación es que hay un conflicto de intereses, porque uno de los hermanos comparece en su propio nombre y derecho como comunero y en nombre y representación de su hermano también como comunero, actuando como curador representativo. Y, por lo tanto, haría falta aprobación judicial de la división de la cosa común. No obstante, la Dirección General aquí discrepa porque considera que, como ya ha habido un control judicial previo del acto en el que se han precisado todos los elementos o todas las condiciones de ese negocio jurídico, como es el valor o el precio que se le debe dar a cada bien y la adjudicación de cada bien a cada uno de los comuneros, pues sería innecesario que se volviera a acudir a un procedimiento judicial, pues lógicamente por razones de economía procesal. Por tanto, considero que esta resolución es bastante acertada porque sería un trámite realmente que simplemente serviría para reiterar algo que ya ha dicho el juez previamente. En otras palabras, ¿y qué nos puede servir como regla en la práctica del despacho? Pues que cuando veamos un supuesto en el que pueda haber un conflicto de intereses, no tenemos que relegarlo a una aprobación judicial posterior. También podemos plantear obtener una autorización judicial previa en el que el juez determine con precisión pues, todos los elementos de ese negocio jurídico y podemos ir adelantando cosas si hay otras cuestiones de esa firma pues, que están pendientes, porque sabemos que muchas veces la documentación va llegando a cuentagotas y se puede ir adelantando pues, esta cuestión. Por otro lado, vamos a ver la resolución también de 19 de julio de 2022. Esta es una escritura de compra-venta en la que la parte compradora pues es una persona que padece una discapacidad, pero el notario permite que comparezca para expresar su voluntad, pero comparece asistida por su tutor, ahora curador representativo, quien al mismo tiempo, este curador representativo, comparece en nombre y representación de la parte vendedora, que es una sociedad mercantil. Entonces, claro, aquí el registro de la propiedad sí que tiene medianamente claro que hay un conflicto de intereses porque una misma persona comparece en nombre asistiendo a la parte compradora y en nombre de representación de la vendedora. Pero aquí patina un poco el registrador porque exige autorización judicial. Y lo que le dice la Dirección General es que no hace falta autorización judicial, sino el nombramiento de un defensor judicial. Además, el registrador de la propiedad considera que para adquirir un inmueble por una persona con discapacidad hace falta autorización judicial. Aquí de nuevo se vuelve a confundir porque la norma, ni antes de la Ley 8 de 2021 ni después, ha exigido autorización judicial para adquirir, para comprar bienes inmuebles. Solamente hace falta para enajenar o gravar, como dice el apartado segundo del artículo 287. Para dirimir si efectivamente hay o no un conflicto de interés, en este caso, la Dirección General aborda la distinción entre lo que es el autocontrato y lo que es el conflicto de intereses. El autocontrato es una situación objetiva que se da cuando una persona, con su sola voluntad, está vinculando dos esferas patrimoniales distintas, dos esferas que pertenecen patrimonialmente a dos personas diferentes, sean físicas o jurídicas. En este caso, de un lado, como está compareciendo la propia persona con discapacidad con una mera asistencia, y de otro lado, como interviene otro administrador mancomunado representando a la sociedad vendedora, considera que este autocontrato está totalmente salvado y no presenta problemática. Cuestión distinta es el conflicto de intereses, que es una situación subjetiva que se produce
cuando esa persona que autocontrata tiene posiciones jurídicas contrapuestas. ¿Por qué? Porque el beneficio de una de esas partes contractuales supone el perjuicio o el detrimento de la otra. Aterrizándolo al caso concreto de esta compraventa, pues efectivamente al asistir a la persona con discapacidad, que digamos que es la parte compradora, pues se trata de obtener el precio más bajo posible, y al representar a la sociedad vendedora, como representante, como administrador comunado, pues va a tratar de obtener el máximo precio posible. Al existir esta contraposición de intereses, considera la Dirección General que efectivamente hay conflicto y por lo tanto se debe nombrar un defensor judicial. Por lo tanto, la regla es que cuando hay curatela representativa y conflicto de intereses, se debe nombrar un defensor judicial y no exigir autorización judicial, como decía el registrador. A continuación, vamos a ver la resolución de 25 de marzo de 2024. Esta es una herencia en la que, una herencia por testamentaría, había un testamento del causante, en la que se legaba un bien concreto a uno de los hijos herederos que padecía de una discapacidad. En este caso, esta herencia es otorgada por uno de los hermanos actuando como curador representativo de este otro hermano con discapacidad, pero ese bien se manifiesta que ya no existe en el caudal hereditario y por lo tanto que el legado ha quedado sin efecto y se realiza la partición hereditaria en estricta igualdad. Ante esta situación, el registrador de la propiedad considera que hace falta aprobación judicial porque estamos ante la intervención de un curador representativo, artículos 289 y 1060. Sin embargo, el notario considera que no es necesaria aprobación judicial porque la partición se hace respetando el título sucesorio, es decir, se hace respetando, no realizando adjudicaciones concretas, sino haciendo adjudicaciones en proindiviso ordinario. Por lo tanto, no estamos ante una partición en sentido estricto, sino que simplemente pues, se reparte con arreglo a lo dispuesto en el testamento, que era una institución de herederos por partes iguales. Y por lo tanto no existe ningún interés que salvaguardar a través de esa aprobación judicial. La Dirección General, sin entrar a discutir el tema de la naturaleza jurídica de la partición, que ya sabemos que se ha hablado mucho sobre el tema, si es traslativa, si es declarativa, si es especificativa o determinativa de derecho, pues dice que dado que la norma, dado que el Código Civil no distingue sobre si la partición se hace realizando adjudicaciones concretas o haciendo adjudicaciones en proindiviso ordinario, como exige aprobación judicial, en todo caso, allí donde la ley no distingue, pues nosotros tampoco, como aplicadores del derecho, debemos distinguir y por lo tanto efectivamente pues exige la aprobación judicial. En otras palabras, siguiente regla práctica, siempre que haya una herencia y un curador representativo va a hacer falta aprobación judicial de la partición. Como ya vamos avanzando en el tiempo, voy a ver aquí una última resolución y luego quiero dar una pincelada de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que también me pareció interesante en la materia. La última resolución que quiero que veamos es de 24 de abril de 2024. Se trataba de una compraventa en la que una de las partes, en concreto uno de los copropietarios de la parte vendedora, pues era una persona con discapacidad y en esta escritura de venta se incorporaba, digamos, una autorización judicial para otorgar el negocio jurídico en la que se precisaba el valor que debería de darse al bien y el valor de la cuota indivisa de esta persona con discapacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que la escritura de compraventa, como ocurre frecuentemente en la práctica, como la finca tenía carga, pues se descuentan de ese valor, de ese precio, el importe de la cancelación económica de la hipoteca, el importe de la provisión de fondos para gestionar la cancelación de esa hipoteca y también la comisión de la parte intermediaria, digamos, de la inmobiliaria. Entonces, descontados todos esos gastos, la persona con discapacidad acaba recibiendo menos cantidad que la que se ha fijado en la autorización judicial al concedérsela para otorgar ese negocio jurídico al curador representativo. Entonces, pues, el registro de la propiedad considera que no se puede inscribir esta escritura porque se está vulnerando pues, el interés patrimonial de esta persona. Sin embargo, la Dirección General lo que hace es distinguir entre el valor o el precio que se atribuye al bien en globo y aquellos gastos que corresponden a la parte vendedora a satisfacer para que el comprador pueda adquirir la finca libre de carga. Entonces, dentro de esos gastos, pues incluye cualquier tipo de obligación o cualquier tipo de responsabilidad que corresponda a la parte vendedora, atendiendo lógicamente a sus cuotas proporcionales, entre los cuales se podría incluir no solamente gastos de cancelación de hipoteca, intermediarios, IBI y cualquier otra cuestión que estuviera pendiente. Entonces, pues bueno, en este caso también es interesante saber que ese valor o ese precio no es que se tenga que respetar en el sentido de que tenga que recibir esa cantidad la persona con discapacidad, sino que ese es el precio-valor que tiene que fijarse en la escritura para el bien, sin perjuicio de que como consecuencia del cumplimiento de obligaciones, pues finalmente acabe recibiendo menos cantidad.
Y hasta aquí, pues bueno, las principales resoluciones que he visto de la Dirección General sobre la materia. Se podría hablar mucho más, hay muchísimas sobre estas cuestiones porque están suscitando mucho debate jurídico, pero dado el tiempo limitado que tenemos y que también quiero hacer una pincelada de la doctrina del Tribunal Supremo, pues bueno, voy a pasar a, digamos, las dos posturas que ha tenido el Tribunal Supremo en materia de medidas de apoyo. En un primer momento, una sentencia paradigmática, la de 23 de enero de 2023, en la que un hijo que había sido nombrado antes de la entrada en vigor de la norma como tutor de su madre, pues plantea al tribunal, a raíz de la revisión de esa medida de apoyo, si la curatela representativa en la que se había convertido su tutela en aplicación de la disposición transitoria segunda es la medida proporcionada, de nuevo principio de proporcionalidad, es decir, si es la más adecuada para el caso concreto. Y el Tribunal Supremo efectivamente le dice que cuando existe un entorno familiar que efectivamente viene prestando asistencia efectiva a una persona que precisa el apoyo, pues entonces no es la curatela representativa el medio de apoyo adecuado, sino que es la guarda de hecho, porque la curatela representativa, como hemos visto, está pensada para supuestos excepcionales, porque ya se ha dejado de lado el sustituir la voluntad de la persona y lo que se pretende es fomentar su toma de decisiones. ¿Qué pasó a raíz de esta sentencia? Que los tribunales de instancia se tomaron a pie juntilla, pues, la decisión del Tribunal Supremo, y en cumplimiento del mandato de revisión de las medidas de apoyo que establece la disposición transitoria quinta, empezaron a constituir guarda de hecho para prácticamente todos los casos, muchos de los cuales hacía falta una curatela representativa porque eran Alzheimer avanzado, eran deterioros cognitivos severos, en los que la persona no había manera de que conformase y expresase su voluntad. Entonces, el Tribunal Supremo ha corregido su doctrina jurisprudencial y ya ha sentado, pues digamos, la más reciente y la que está en vigor, en sus sentencias de 20 de octubre de 2023, entre otras la 4.212 y 4.129, en la que señala que cuando existe un grado de dependencia total de la persona que precisa el apoyo o cuando hay deterioros cognitivos graves, pues lo que procede es una curatela representativa y no una guarda de hecho, porque esta se revela como insuficiente para atender las necesidades de representación diarias que tienen estas personas. Así, frente a la posición del Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo considera que se tiene que confeccionar, como hemos dicho, el traje a medida de la persona y atender a cada caso concreto. Y, por lo tanto, cuando la gravedad de su situación pues haga necesario constituir una curatela representativa, pues esta será la medida de apoyo que se tendrá que constituir al amparo del principio de proporcionalidad. Y hasta aquí, pues mi exposición y mi charla sobre esta materia. Agradecerles mucho la atención y la asistencia y quedo a vuestra disposición por si hay algún tipo de consulta o pregunta. Pues si os parece, si La de 2022 es la que representaba a una persona con discapacidad que venía como compradora, pero no la representaba, la asistía. Correcto. Correcto. Como administradora mancomunada representaba a la vendedora. Correcto. Pues me parece un planteamiento bastante interesante. Lo cierto es que un certificado de tasación emitido por una sociedad tasadora con los correspondientes requisitos legales no deja de ser un medio de prueba objetivo sobre el valor del inmueble. Entonces, difícilmente va a poder perjudicar a una parte o a la otra en tanto en cuanto se ponga exactamente ese valor. ¿Qué es lo que, Claro, efectivamente, protege, digamos, a las dos partes. El conflicto de intereses tiene que pensar que protege a las dos partes, porque tampoco, claro, ese administrador mancomunado también tiene que velar por su propia sociedad vendedora representada. Entonces, podría ser una forma de salvar ese posible perjuicio de uno, beneficio de otro. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí vamos a estar sujetos a lo que diga el registro de la propiedad. Nosotros podemos considerar que no hay conflicto posible porque el precio está siendo determinado objetivamente por un tercero independiente y en tanto se fije ese precio, pues se puede tirar para adelante. Pero vete tú a saber si el registro considera que a ver quién ha nombrado ese tasador, porque a lo mejor ese tasador lo ha nombrado el administrador mancomunado, que precisamente están interesados a favor de una parte o de la otra. Entonces, a priori te diría que es bastante posible que haya calificación, pero bueno, me parece una solución interesante a plantear. ¿Perdone? Claro, yo, por ejemplo, ahí se puede utilizar el reglamento notarial
contempla, pues digamos, en su artículo 50, que todos los años, en el mes de enero, los colegios profesionales tienen que poner a disposición del colegio notarial un listado de personas pues, con formación técnica que pueden desempeñar pues, labores que sean solicitadas por notarios. Entonces, quizá utilizando esa vía, que es bastante objetiva, pues se podría tratar de salvar pues, ese posible defecto de calificación. Bueno, gracias. No, estaba encendido y la apagado. Bueno, tienes que tomar conmigo. Estupendo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Realmente es una pincelada muy breve porque realmente no me he centrado mucho en la doctrina jurisprudencial. Simplemente quería hacer referencia a ese cambio que ha habido, porque tuve noticia, pero que agradezco su aportación porque no tenía conocimiento de esos dos requisitos concretos. Muchas gracias. Vicente, yo tengo un caso concreto. Y es que iba a utilizar una guarda de hecho de un niño con 28 años, aparentemente absolutamente normal, pero su discapacidad constituye que es un niño demasiado bueno. No, es que es un niño muy bueno, quizás tirando infantil. A lo largo de este día discutirlo a favor de su mamá. Los padres están divorciados. Cuando iba ya a firmarlo, a lo largo de la conversación, como una es muy preguntona, se entera que le habían ya designado una pareja con esta aprobada a los padres al día de hoy divorciados. Entonces, mi pregunta es, ¿la constituye una guarda de hecho a favor de la mamá, que es su actual guardadora, cuando yo considero a ciencia cierta que el niño tiene capacidad suficiente, porque entiende, habla lo único que, pues, cosas de pueblo, que es infantil, un poco infantil, bueno, excesivamente bueno, o me voy a encontrar, porque acto seguido la mamá quiere comprar, como tiene su pensión, quiere comprar un pisito al niño, esas cosas, me voy a encontrar una posición en el registro, porque digan, no, tenemos constancia y lo vale por esta aprobada. Sí, pero vamos a ver, eso ya está más que extinguido, porque no se ha renovado después de la nueva ley. Pero es una norma judicial, entonces me voy a encontrar con un lío, ¿puedo autorizarlo a seguras defendible? Claro, aquí la resolución que comentaba de la Dirección General en materia de guarda de hecho aplica perfectamente a tu caso, ¿no? Porque precisamente había una patria potestad prorrogada que ya ha quedado extinta, ya ha quedado pues, totalmente extinguida. Y entonces la Dirección General dice que efectivamente se puede utilizar la guarda de hecho siempre y cuando con el acta de notoriedad acredites que existe una puntualización. Nosotros no la constituimos porque la Constitución nace de la propia norma. Nosotros simplemente acreditamos que existe con ese acta de notoriedad. Entonces, en ese caso concreto, pues yo considero que con tu acta de notoriedad de guarda de hecho, estando asistido por su madre, no debería tener ningún problema. Incluso yo, personalmente, reforzaría la escritura con esta resolución. Dice, en virtud de esta resolución y esta sentencia del Supremo, que también hace referencia a la Dirección General, pues se permite que, aunque había antiguamente patria potestad prorrogada, pues ahora se puede utilizar la figura de la guarda de hecho en tanto se acredite su existencia. Pero cada yo, cuando ya la guarda de hecho, ya es para todos los actos, no solo específico para esa compraventa de la vivienda que quiere del nene, sino que para cualquier acto, si va al banco, que el niño tiene que vean que es la guardadora, la mamá, siempre con el nene de la mano. Claro. No hay ningún inconveniente. Claro, aquí el tema está, como decía un poco, con los poderes preventivos, con la guarda de hecho pasa lo mismo. En el momento de que tú haces el acta de notoriedad, es importante que los interesados sepan y que nosotros sepamos que se tiene que comunicar al registro civil para que se note en el registro individual de esa persona.
¿Qué quiere decir eso? Que para determinados actos luego le pueden exigir la asistencia del guardador. Incluso cuando hacemos constar la guarda de hecho, se puede determinar para qué acto puede actuar con carácter representativo, supuesto en los que además hará falta autorización judicial. Todo lo que te quiero decir con esto es que todo depende de cómo tú redactes ese acta y cómo ellos te manifiesten que quieren configurar esa guarda de hecho. Pero sobre todo, a lo que tenemos que atender es a la voluntad de ese niño, no de la madre, porque la impresión que me da es que es la madre la que te está incentivando a otorgar. Yo le digo una teoría absolutamente normal. Entonces yo no sabía que tenía esa pared de probar, pero es absolutamente normal. Un niño callado, tímido, pero normal. Le hice las preguntas de turno y es que era absolutamente normal el niño. Entonces me resultó muy chocante, pero claro, vive con la mamá, le cuida a la mamá no es para nada posesiva, no es una mamá posesiva, o sea, es una relación normal de madre divorciada con niño y tiene más hermanos. Que ese niño ya está amparado por su mamá. Claro, pues en este caso un listado de qué actos es necesario que pueda hacer por sí solo, cuáles puede hacer con la asistencia del guardador y cuáles tiene que actuar representado por su guardador. Y empezamos. Pues en el ámbito personal, en el ámbito patrimonial, Ya sabemos que no es lo mismo la trascendencia de un acto de administración, de un acto de disposición. Entonces, sentarse con esta persona a ver cuál es su voluntad y cómo quiere reflejarla en ese documento, que va a ser lo que luego vincule pues, a todos los operadores jurídicos. Es verdad que difícilmente, por ejemplo, una entidad bancaria a la hora de sacar dinero va a consultar el registro civil a ver si esa persona tiene constituida esa medida de apoyo y cómo funciona. Pero en el registro de la propiedad no va a haber duda de que efectivamente pues, se va a comprobar. La segunda de la ley también establece que la facultad está prorrogada si la facultad de contratar mientras no se revise la sentencia. Por tanto, si no se ha revisado la sentencia, tendría que hacer esta parte. Claro, yo entiendo que lo que decía es que como estaban divorciados los padres no se estaba aplicando eficazmente la patria potestad prorrogada porque le correspondía a ambos, en el momento en el que se divorcian se van a vivir por separado y no está siendo una medida operativa. Precisamente el Código Civil dice, la guarda de hecho se utiliza cuando no se están aplicando eficazmente medidas voluntarias o judiciales. Ok, es una medida judicial, pero si no se está aplicando eficazmente porque ha habido un divorcio y el niño está preocupado de a ver quién le ayuda y cómo lo hace, pues yo considero que la guarda de hecho sí sería perfectamente factible. Para que la cuida es la mamá. Claro, a nivel probatorio del acta de notaría será muy interesante. Yo incorporaría la sentencia de divorcio, sin duda, o la escritura pública si ha sido de mutuo acuerdo. ¿Y meterías también algún informe médico? Como me dices que el niño sabe expresar perfectamente su capacidad y tú tienes la seguridad de ello, yo no tendría duda. Es que depende del caso concreto. Un informe médico yo lo incluyo o lo incorporo, digamos, cuando tengo dudas o cuando hay algo que se me escapa a mi entendimiento porque no tengo la formación técnica, ¿no? Pero en este caso que me dices que sabe claramente lo que quiere, cuando está lúcido. Absolutamente normal. A lo mejor no es un supuesto de guardadecho. A lo mejor no es un supuesto de guardadecho. Claro, eso es lo que estaba planteando también, que a lo mejor no es necesario ni constituirla, pero si él lo está pidiendo voluntariamente. Está pidiendo porque lo que no quiere es la patria potestad prorrogada con el papá. Eso es lo que no quiere. Es una cosa, algo como medida de exclusión. Tiene una patria potestad prorrogada que él no quiere y que él reconoce que vive con su mamá, quiere a su mamá, depende de su mamá y es una relación absolutamente sana. Porque además se ha tratado durante tiempo, que es una relación sana de Madrid. Es complicado. Es complicado. La aplicación es complicada. Claro, pero es que la ley en sí es complicado, no tenemos que valorarlo solo. Sí, por eso están de caso concreto, sí. Claro, eso es recomendado que argumente la resolución. Correcto. Yo, para darle solidez a la escritura, sobre todo de cara a cualquier acto que se otorgue, pues tú puedes fundamentarla jurídicamente, pues con todo lo que se ha dicho aquí, con muchísimas más resoluciones que hay, y sobre todo, pues pedir certificado y la copia autorizada de la escritura de divorcio, o en su caso, la resolución judicial, para que tal que esa patria de potestad prorrogada no se está aplicando eficazmente, porque si no, como bien decía el compañero, pues es una medida judicial y ahí no hay vuelta de hoja. Talleres, ¿no? No sé, vídeo, porque
porque conozco varios casos donde hay mayores que digamos con el título. Sí, tienen su pensión y luego están en la bolsa de trabajo del ayuntamiento y trabajan habitualmente. No la tutoría. Entiendo. Por lo menos siempre la marca, la padre no para él. Labor detectivesca. Hombre, efectivamente ya entramos en un tema casi policial que ya hasta qué punto llegamos, ¿no? Es decir, yo creo que en el acta de notoriedad para acreditar la existencia de la guarda de derecho, si esta persona puede, efectivamente, tiene la aptitud para conformar y expresar su voluntad, tenemos su aseveración, luego 2 testigos, luego tiene la resolución judicial de divorcio o la escritura pública. Entonces ya parece bastante claro que por su propia voluntad él quiere que se constituya esa guarda de hecho. Hombre, yo es que en mi modelo lo meto. Yo en mi modelo lo meto, sí. Eso- 2 personas del entorno familiar que efectivamente aseveren. Vaya a ser que la madre esté influenciando, ¿no? Yo preferiría que fuera alguien que no fuera familia. Que no fuera. Mejor, más, Sí. más estético. Mm. Otra vez, porque sí tiene una capacidad tan lúcida. Perfectamente factible. Eso es lo bueno de la nueva norma, que nos ofrece distintas herramientas para utilizarla en cada caso. Claro, un poquito del traje a medida, pues ese poder preventivo con cierta amplitud, determinando pues de nuevo qué actos puede o no puede hacer, etcétera. ¿Qué pasa con el poder preventivo? Que siempre va a ser representativa la actuación y a lo mejor él quiere conservar su posibilidad de acudir, prestar consentimiento, etcétera. Entonces, pues son cuestiones distintas, no depende del caso. Pero si no, era una relación absolutamente normal. Total, yo lo tengo que valorar. Porque una pregunta al hilo de esta cuestión. ¿Sería conveniente, al hilo de esta cuestión, sería conveniente que una vez que el notario constituye, por decirlo de alguna manera, o la guarda de hecho, puesto que es un caso que ya estaba judicializado, o sea, esa guarda de hecho la ratifique el juzgado? Es que no lo sé, porque yo creo que es un campo experimental, pero en realidad, ¿qué le llevas al juzgado? Que ponga conocimiento de y escribe luego un auto de qué. Aquí el problema que hay Bueno, con... la extinción de la patria potestad prorrogada, ¿no? Pues, ya está. Ah, perdón, de la extinción de que no funciona, perdón, bueno, Sí, que la revisión. Aunque no es preciso la revisión, puesto que hay una medida voluntaria, por ejemplo. Claro, aquí la carencia que tiene la norma es la falta de comunicación desde mi punto de vista entre la autoridad judicial y la autoridad notarial y el registro civil. Porque, claro, ¿cómo sabemos? Tengo conocimiento de que están empezando a haber conversaciones entre el ámbito judicial y el ámbito notarial para coordinar algún tipo de sistema, digamos, que nos permita una fluidez de comunicación en esta materia. Pero hasta entonces, pues solicitar de la autoridad judicial la extinción de la patria potestad prorrogada puede ser lo conveniente. Sí. No se van, los jueces normalmente no tienen una actitud tan cercana como nosotros ni tan conocidos del derecho civil. Presentarle ya la guarda de hecho o el poder preventivo constituido y trágala, ¿no? Ya está, porque si tú le pides al que hago, le dejas paralizado, no vale que se lo des hecho, vea que todo es correcto, luego que le dé otra vez de audiencia leve y que tire para adelante y que lo que es posible que le ¿sabes? Que yo a nivel procedimental tampoco he leído ninguna norma ni nada que diga. No, no la hay. A nivel judicial de que tengas que comunicar solo al registro civil. Cuando llega el registro civil tampoco me ponen inconvenientes en el registro civil, porque como mal si hay una parte donde está aprobada, es que también en el registro civil no sé qué me voy a presentar. A priori, las medidas voluntarias no son incompatibles con las judiciales. Tú puedes hacer un poder preventivo y que posteriormente se constituya una medida judicial. Van a estar anotadas ahí y no por eso el poder preventivo, o en este caso una guarda de hecho que existía, queda sin efecto, porque está pensada para los casos en los que no se está aplicando eficazmente. Imaginemos el caso de que ahora, por ejemplo, se designa a esta persona como curador representativo o se designa a un tercero como curador representativo y luego fallece. Si tiene que esperar el niño a que se vuelva a nombrar a otra persona como curador representativo con los trámites, o sea, con la tardanza que hay en los juzgados, pues si al menos tiene otra medida voluntaria que está en el registro civil, puede hacer uso en el ínterin de esa medida voluntaria de apoyo, digamos. Incluso podría ocurrir que haya un jurado con facultades representativas, pero que no las ejerza.
Entonces no puede quedar la persona con discapacidad desamparada. O sea que por eso la compatibilidad de una medida con otra. Pero tienes separados a los que autorizan mucha responsabilidad. Porque en un caso así tú autorizas y luego que Yo quería compartir, o sea, por un lado el sistema de la guarda de hecho, al acreditar, para irse en algún momento a la guarda de hecho, es de naturalizar la figura, la guarda de hecho, de la ley, de los preámbulos hasta su texto, que es una ley formal, pues se puede naturalizar, no tiene que tener documento alguno. Ahora bien, también se entiende, por lo de la aplicación de la ley, ha cambiado muchos ejemplos de ese sentido, de cuando acude como se queda la guarda de hecho, ante la institución bancaria o incluso administrativa, y el funcionario correspondiente, el cargo correspondiente dice, usted no me dejó nada, yo tengo cuánto tiempo que hacer. Ahora bien, que por tanto la solución siempre sea el acto de autoridad, cuando además, como te decía correctamente, puede tener un valor contingente, temporal, cualquiera puede decir, pues ahora mismo del Consejo de Directo, pero dentro de la universidad, no, debe ser diferente. Establecer que, por tanto, sea siempre acreditable, primero es desnaturalizar una, porque se trata de una figura por naturalización formal. Si está generando esas dificultades, pues sin duda, la Fiscalía General del Estado, de la discapacidad, ha alcanzado acuerdos con los bancos para intentar resolver esta situación. Todavía no acaba de dar resultado, pero también es un tema quizá de que se llegue a conseguir el cambio en la mentalidad social de que habla el preámbulo de la ley de orientación. El cambio es tan constante y que para que todos pensemos los criterios de la ley no se podrá conseguir. Pero no viene a obtener el siguiente papelico. Un papel, pues esto pues sigue siendo en la práctica diaria también en el asesoramiento terminar esta cosa en las familias, porque efectivamente la voluntad de la ley era no cargar a las familias con mayores obligaciones, pero la situación está en la ley. Me gustaría saber tu opinión y bueno, y también la sensación que yo tengo un poco es que cuando se aprobó la ley, la guarda de hecho se presentaba como a bombo y platillo, ¿no? Y después, cuando la discapacidad es importante, la guarda de hecho no resulta operativa, porque hay que estar siempre con el corazón encogido. Un acta para comprar en el 2020, un acta para vender en el 2024, un acta para en el 2025. Entonces, parece que lo más sano, por decirlo de una forma, es acudir a los juzgados, curatela con facultades representativas, y volvemos a lo de antes con nomenclatura diferente. Antes era tutela y ahora es curatela. Porque hablando, como se ha dicho muy bien, supuestos prácticos, si yo tengo una curatela representativa y voy al notario y le digo, mire usted, quiero vender mi casa. Y el notario me dice, ¿sabe usted en cuánto lo va a vender? Sí, he ido a una tasadora, no sé qué, no sé cuánto. Y tengo un curador representativo. O el curador representativo solicita autorización para vender un inmueble y yo no estoy de acuerdo con vender ese porque es el que me da una renta y prefiero vender otro que no me da renta. ¿El notario qué hace? ¿Le echa cuenta al curador con facultad representativa o al sometido a la curatela que tranquila, pausadamente le dice yo no quiero vender ese inmueble? O sea, que son zonas porque en teoría si la persona con discapacidad va al notario y el notario entiende lo que le está diciendo, bueno, el notario lo va a entender, pero ve que lo está diciendo con una capacidad totalmente tranquilo, sin sudoración, sin decir locura, a la persona con discapacidad hay que echarle cuenta. O sea, el espíritu de la ley, voluntad, como digo yo, la Santísima Trinidad de la persona con discapacidad, voluntad, deseos y preferencias. yo la ley dije, esto es creo que está confundiendo a nivel personal y el patrimonial. A nivel personal me cabe una duda de la asistencia, de guardar de hecho, pero a nivel patrimonial esto no puede ser, porque puede dar lugar a muchísimos fraudes que a muchísima dejar a las personas totalmente desprotegidas, estas personas con ni siquiera discapacidad, que necesitan un poquito de asistencia, las dejan totalmente desprotegidas por el que dice ser la persona que le asiste. Y yo no soy policía, no soy investigador privado, No eres médico. no soy médico. O sea, yo lo hablé con un fiscal en su día cuando era rural y lo estoy totalmente exacto. En el aspecto personal no sé qué hacer, las totalmente. Incluso en algunos supuestos tengo entendido que está generando un efecto
contrario. No dejo a mi hijo, voy a otorgar testamento, no dejo a mi hijo con discapacidad, lo que lo hubiera dejado en otras circunstancias, porque como puede disponer de una discapacidad leve, le dejo la legítima actriz, dejo heredero de todo el resto a mi otro hijo, para que no le falte de nada a la persona con discapacidad, pero sin ser directamente el beneficiado, ¿no? Que también me parece matar moscas a cañonazo, porque al hijo que deja 5/6 partes de la herencia puede morirse mañana, morirse uno, morir el hijo antes que la persona con discapacidad, y ya tiene que estar pendiente de que Y es un caso casi muy claro y evidente, y las discapacidades que son con el TDAH. O sea, hay unas discapacidades que no te privas de una vida normal. Entonces, ¿hasta qué punto Trabajo. graduación? Yo trabajo en la universidad con alumnos con discapacidad del 65% y del 60%, y uno tiene tercero de fisioterapeuta, ha hecho hasta tercero de grado de fisioterapeuta. O sea que en un momento dado de 5 minutos, hombre, si estás a lo mejor 7 horas seguidas con él, te das cuenta que te dice lo mismo 7 veces. Pero decir lo mismo 7 veces Casuística es muy es variada. es muy complicada, yo. Café con leche para todos y el café con leche para todos quizás Es no complejo. sea lo adecuado. Entonces yo creo que esa es la pega de esta ley y que supone un cambio de mentalidad en la que no estamos acostumbrados, que nos va a costar mucho. Y luego en el ámbito notarial está el problema de medir la capacidad de la gente. Y en el ámbito práctico está la figura del guardador de hecho. En el ámbito administrativo, por ejemplo, no te la admite. Por ejemplo, yo hace poco, bueno, mi madre está bastante limitada de vista y de movilidad. Llamé a la Junta de Andalucía para una cita médica y me dijeron que como no era yo, pues que no me lo daban. Podría haber dicho, Entonces, ¿por qué se va a limitar el aspecto personal? Yo creo que el patrimonial no las garantías se por una persona, con cualquier tipo de licencia, pero el aspecto personal se limita. Claro, por eso digo que es que no en la práctica, por una gestión tan nimia como pedir que me confirmaran una cita médica, me lo niegan porque no soy la persona. Le digo, oiga, mire usted, ya le dije, creo que usted no se ha leído la ley 8/2021. Digo, ¿me puedo considerar la guardadora de hecho de mi madre? Digo, ahora mismo no estoy con ella. Digo, oiga, que solo le estoy pidiendo si mañana tiene una cita para que no la pierda. Bueno, tengo que consultarlo. Al final me lo da Dios, pero es que En el ámbito estos son los problemas que, o sea, por un lado, somos capaces o las personas con discapacidad son capaces de todo, y luego, en el ámbito a lo mejor de andar por casa, te lo están impidiendo. Y claro, pues no sé, mucho recorrido nos queda, ¿no? Claro. Piensa que todo el mundo es bueno en la ley en algunos aspectos. Sí. Pero hace poco en un congreso que organizé yo en Sevilla, intervinieron 2 doctoras de urgencia de un hospital de Sevilla y no sabían que existía la ley 8/2021. A mí me extrañó que el gerente del hospital o el equipo médico del hospital no lo haya explicado, porque el tema estrella, personas con discapacidad que está embarazada. Puede firmar consentimiento informado para abortar, para no abortar, personas testigos de Jehová que le hagan hacer transfusión de sangre de menor edad, o vamos, personas con discapacidad. O sea, hay muchos aspectos de la ley, porque creo que hace falta todavía un proceso importante de explicar la ley a los hospitales, en el ámbito jurídico, en el ámbito administrativo, porque de la pensión la pensión de personas con discapacidad he escuchado varios problemas, que quiere el funcionario que ponga expresamente en el poder que se pueda solicitar la pensión. O sea, que no sé si vamos a tener que crear una cultura de cuando las personas tienen una edad o se van a casar y firman capitulaciones matrimoniales, firma también el poder con un poder preventivo, o sea, con un pack, ¿no? Capitulaciones, testamentos y poder preventivo. Para nadie está libre de, por las áreas de la vida, poder llegar a tener una discapacidad, ¿no? En fin. Bueno, como hemos podido comprobar, el tema da para mucho, con lo cual, don Vicente, creo que conforme vaya avanzando más el tiempo, haya más resoluciones y haya más casuísticas, que seguro que las hay, pues tendremos que continuar con esta sesión, ¿no? Muchas gracias a don Vicente por esta ponencia extraordinaria. Muchas gracias de nuevo al colegio, a María fundamentalmente y a todos los empleados de aquí del Colegio Notarial en la sede de Granada. Y muchas gracias a ustedes por la asistencia y demás. Ahora, si les parece, pues pasamos a
a tomar un vino español por donde María nos diga que. Muchas gracias. Muchas gracias.